Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video del Mundo en Pareja y bienvenidos al lugar más mágico de todo el planeta. Bienvenidos a Magic Kingdom. Así es, el día de hoy los recibimos desde Magic Kingdom aquí en Orlando, Florida. Y miren, específicamente desde el precioso castillo de la Cenicienta que tiene ahorita su plaquita del 50 aniversario y se ve hermoso. Además de venir a disfrutar al máximo, volver a sentirnos como unos niños, les vamos a hacer una guía súper completa de todo lo que pueden hacer aquí en el parque, con tips, recomendaciones, dónde comer, dónde tomarse fotos, cómo descansar, para que en su próxima visita le saquen el máximo y sea una experiencia inolvidable y muy mágica. ¿Estás lista para tener el día más mágico de toda tu vida? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenos días, ¿cómo están? Venimos llegando a Magic Kingdom. Nos venimos en autobús. Hay varias formas de llegar aquí al parque, dependiendo de dónde estés hospedado. Si es Airbnb, pues te vas a tener que venir en taxi o en un Uber. Si estás hospedado en propiedad Disney, te puedes venir en camión, en monorriel o en ¿qué? O en un barquito. Exacto, en un Muy ferry. bonito, en un ferry, sí. Así que pues llegamos temprano, una hora antes de que abriera el parque. Y como podrán observar, ya hay un montón de gente. Pero ahorita les platicamos qué onda. It's better on the bright side. I got a pocket full of sunshine. I see it all in a new light. Life is better on the bright side. Bueno, ya pasamos Listo. el primer filtro de seguridad y luego también el del ticket y ya estamos en la entrada de Magic Kingdom. Todavía no estamos dentro de Magic Kingdom, por eso aún no vamos a gritar como niños emocionados. Y miren qué bonito con sus adornos del 50 aniversario. Esta parte es de mis favoritas porque pues sientes todavía toda la emoción de entrar. Como la puerta a todo. Exacto, es la puerta al lugar más mágico de todo el mundo. Y si tienen Photopass, pues aprovechen y sáquense la foto aquí. Cuando vean Photopass, vayan y tómense la foto porque uno no regresa a esos lugares. Entonces hay que aprovechar, ¿no? Así es, ustedes tómense todo. Yo digo que este parque es de los más fotogénicos, está precioso. Además de todos los rides que tiene, también tómense tu tiempo para tomarte fotos con personajes, shows, hay tanto que hacer. Y yo les voy a dar otro tip, lleguen con tiempo. Fíjense, nosotros llegamos una hora antes de que abriera el parque, estando hospedados con hoteles Disney, como ya les habíamos mencionado, pues tienes las Extra Magic Hours donde puedes entrar media hora antes a todos los parques de Disney. Entonces ya está atascado de gente que está hospedada en los hoteles, ahorita una hora antes de que abra el parque. No me quiero imaginar cuando abra al público en general, vaya. O sea, va a estar aquí a reventar, entonces pues vengan con tiempo, prepárense, despiértense temprano, no importa, hagan el esfuerzo, pero lo van a disfrutar mucho más en el parque. Vale mucho la pena. Ustedes pueden acceder desde una hora antes como nosotros, pero las atracciones sí las empiezan a abrir con media hora antes, o sea, a las 8:30. Pero está padre llegar mucho antes para tomarse fotos, caminar y conocer también el Main Street, que está increíble. Vamos a tomarnos una foto, ahorita nos metemos y ya les mostramos todo. Y ahora sí, ya oficialmente les damos la bienvenida a Magic Kingdom. ¡Woo! Y miren, apenas llegar al parque van a llegar a esta parte que se llama Main Street USA. Y Main Street USA tiene muchísimos easter eggs y datos curiosos que ahorita les voy a platicar, algunos de los que me acuerdo. Porque, bueno, no sé si ustedes sabían, yo antes tenía un canal en YouTube que se llama Mi Viaje a Disney, que después lo convertimos en una agencia de viajes y pues me la pasaba leyendo datos curiosos y estudiando.
Y chéquense, vamos a empezar por el piso. Como podrán ver, es rojo. Y es que este parque, Walt Disney y Magic Kingdom, es en realidad un teatro gigante donde todo el tiempo están pasando cosas y nosotros somos parte del show. Y como tú eres parte del show, al ser un invitado, entras aquí y entras en alfombra roja. Por eso es que toda esta parte de aquí es un piso de color rojo, porque representa eso. Ahora, ¿qué hay también aquí? Main Street USA, para empezar, es un pueblito. Es un pueblito que está basado en el pueblito en el que Walt Disney vivió de niño. Él era de Missouri, si yo no me equivoco, y él vivía en un pueblo así. Entonces, cuando hicieron el Disneyland original de Anaheim, pues empezaron a basarse en todas estas como construcciones y arquitectura del pueblito de Walt Disney. La tiendita, que el teatro, la estación de los bomberos, allá por ejemplo por donde está el ayuntamiento, y así es como lo fueron construyendo. Y está bien bonito, la verdad. ¿Qué más también hay por aquí? Aquí tenemos un montón de banderas de Estados Unidos, pero que en realidad no son de Estados Unidos, son falsas. Estas banderas que nosotros vemos aquí en Main Street, en realidad tienen pequeñas modificaciones, porque de ser banderas originales de Estados Unidos tendrían que alzarse conforme a los requisitos de los militares de aquí de Estados Unidos. Entonces, por ende, las modificaron para que siempre pudieran estar alzadas y ondeando por ahí. Así que, si me voy acordando de más tips y easter eggs, se los voy platicando, pero esos son los que me acuerdo justo ahorita, que es muy bonito. Este parque me pone muy feliz y me encanta. Listo, pues ya nos tomamos nuestra primera foto aquí en este parque Magic Kingdom ya adentro. Y ahorita Natalia les va a pasar un tip por si vienen por primera vez al parque, les van a dar un regalo aquí en esta tienda. Justo en esta tienda, si vienen por primera vez, si es su cumpleaños, si es su luna de miel o si están celebrando algo, pueden pasar y preguntarle a un cast member por los pins, son gratis. Y pueden ustedes ponerse un pin que diga aquí como primera vez, celebrando mi cumpleaños, luna de miel, y así ya también pues todo el mundo sabe lo que están celebrando y está súper bonito y es un recuerdo que igual se pueden llevar a su casa. Qué precioso se ve el castillo con sus adornos y toda la decoración que le pusieron del 50 aniversario. Al rato vamos a volver a mostrárselos ya a detalle, porque si no ahorita nos va a ganar el tiempo y tenemos Early Access con el hotel y queremos aprovecharlo en una atracción que es la de, ¿cómo se llama? Seven Dwarfs Mine Train, la mina de los 7 enanos. Blancanieves. Blancanieves. Porque es la que más fila tiene y la verdad dura 3 minutos, y por eso les recomendamos si vienen al parque que la hagan luego apenas entren y ya se quiten ese pendiente. Vamos a entrar para que vean igual cómo es lo del Early Access. How many? 2. Hi, how many? Oh, perfect. All set Tuesday. Thank you. Actualización, hubo un cambio de planes muy repentino. Estábamos ya en la fila de la mina de los 7 enanos, perdón, es que lo quiero decir en inglés pero en español. Y el caso es que entramos a la app para ver cómo estaban los tiempos y dijimos, bueno, ¿y si probamos el Genie Plus? Que el Genie Plus, les platicamos a detalle en el video de tips de hoteles Disney Shopping, pero no lo habíamos usado en ningún parque porque no habíamos encontrado como el momento, ¿no? Claro. Entonces entramos a lo del Genie Plus, que el Genie Plus es el nuevo Fast Pass. Ya no existen los Fast Passes. Antes tú podías reservar 3 juegos con tu ticket, ya no existe, ahora tienes que pagar, y entonces son $15 por persona, ¿no? Y con estos $15 por persona, con el Genie Plus tú puedes reservar las lining lanes, que son pues las filas relámpago, esa es la palabra. Y en estas filas relámpago, pues en vez de hacer una fila muy larga, haces a lo mucho 5 o 10 minutos de espera, ¿no? Que es nada. En el video les explico cómo funciona a detalle, porque tiene sus trucos para ir reservando, pero en teoría lo mínimo que ustedes le pueden sacar de provecho son 3 juegos. Pueden hacer todavía más, pero hay que aplicar ahí una estrategia por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pues entonces estábamos en la fila que miren, que llegamos temprano y fuimos y quisimos hacerlo primero, ya tenía casi 70 minutos de espera, o sea, la fila daba vuelta al juego. Es el más popular, la verdad, aquí yo no lo entiendo.
Entonces dijimos, ¿no sabes qué? Vamos a checar en la app, todo súper rápido, a ver, porque esa atracción no está en el Genie Plus que pagan por $15, Así es. porque las atracciones top no entran, por ende siempre son así. Entonces ya, le dije, bueno, vamos a reservar el Genie Plus, hacemos esta fila y adelantamos en otras, reservamos nuestro Genie Plus y justo cuando lo estábamos reservando nos apareció ahí como, así como una oferta. Por $10 reserva una fila express para Blancanieves y los 7 enanos. Y fue como, wow, no, vamos a investigar, nos metimos y te daba ciertos horarios a partir de las 4, 5, 6, 7 para que tú pudieras reservar. Entonces ya reservamos a las 6:30, tenemos una hora para venir y formarnos de 6:30 y 7:30. Pagamos $10 por persona y ya, no vamos a hacer la fila, nos vamos mejor a hacer otras actividades y a formarnos a otros juegos que ya están abriendo. Exactamente, entonces ahora sí regresamos al castillo para mostrarles todo lo de acá y que puedan apreciar esta belleza. Ahí está Mickey, amor. ¡Qué bonito! Decided to come and celebrate with you all day long. Come on. Are you gonna be dancing all day long? Y ahora sí, miren, estamos llegando hacia el castillo de la Cenicienta, que está increíble. No solamente es el icono de este parque, sino también es el icono de todo Walt Disney. El precioso castillo. Y este castillo actualmente pues está diferente a como me había tocado a mí verlo siempre. Tiene una decoración hermosa del 50 aniversario con unos tonos así como Gold Rose que se ve de verdad increíble. Va a estar así por 18 meses, que bueno, ya pasaron más o menos como 8 meses, todavía le queda tantito y está verdaderamente hermoso. Es un castillo que pues lleva desde que abrió prácticamente el parque en 1971 y el lugar obligado para sacarse fotos. ¿Te gusta el nuevo castillo, bebé? Sí, está súper, súper bonito. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de venir en esta celebración, porque además del castillo hay muchísimas cosas por todo el parque que están representando la celebración y el castillo está hermoso, de mis favoritos. Oigan, les quería platicar un dato curioso sobre el castillo, dos en realidad. El primero es que el castillo está hecho de fibra de vidrio, en realidad no son piedras, aunque parece que son piedras, no lo son, y aplica una técnica que se conoce como perspectiva forzada. Las últimas torres en realidad no están tan altas, ya que si el castillo midiera, me parece, más de 30 metros, tendría que poner una lucecita en la punta y pues eso se vería muy feo, pero es para que los aviones que van pasando pues sepan que hay algo ahí. Entonces lo que hace Disney para que se vea muy alto el castillo y así como, oh wow, muy espectacular, es que utiliza la técnica de la perspectiva forzada, que esto consiste en entre más altas están las cosas, las haces más chiquititas. O sea, en realidad no se ve, no están tan altos, pero como tú lo ves chiquito, pues piensas, oh, está bien alto, pero no es así. Y el otro dato curioso es que justo ahí donde se ven esas ventanitas de por ahí hay una suite de princesas secreta a la que nadie puede reservar y simplemente Disney escoge gente así aleatoriamente a la que le da ese regalo. Y eso nos dice que la felicidad y las cosas verdaderamente mágicas no se pueden comprar con dinero. Entonces me parece un detalle que es padrísimo. Inicialmente era una suite para Walt Disney, pero pues como él falleció, Disney eligió hacer esto con esa suite. Pues terminamos con las fotos y toda esta parte de aquí del castillo. ¿Qué te parecieron tus fotos? Ay, las fotos salieron súper bonitas. Yo creo al rato regresamos a seguir con más fotos, pero el castillo está precioso. Qué bueno que pudimos venir. Y a ver si al ratito igual les mostramos más tiendas de allá, pero ahora sí, a empezar la aventura, a empezar nuestro itinerario, actividades, rides y todo lo que conlleva estar aquí en Magic Kingdom.
Por cierto, todas las fotos que sacamos las pueden ir a ver a nuestro Instagram, @elmundoenpareja_, para que ustedes agarren ideas y sepan cómo tomarse fotos para cuando vengan aquí a los parques. Y como les decía Natalia, sí, ahora ya vamos a empezar nuestro recorrido y a nosotros nos gusta siempre empezar desde Adventureland hasta Tomorrowland. Y justo es a la tierra que vamos a entrar ahorita. Ya estamos aquí de lleno en la tierra de la aventura y ahorita vamos a llegar a una atracción que es muy famosa para los niños, que es ¿cuál? Las alfombras de Aladdin. Esta atracción es ideal para los más pequeñitos, la verdad está súper bonita la decoración, pero pues sí, es como para los bebecillos. Ahorita se las enseñamos. Aquí en Adventureland hay muchísimas atracciones buenísimas como el Jungle Cruise, Piratas del Caribe, pero hay una en específica que es muy histórica y que casi nadie se mete, que se llama Enchanted Tiki Room. Y esta atracción tiene mucha importancia para Disney y no creo que nunca la quiten, porque aquí fue la atracción donde se inventaron los animatrónicos, estos pues muñecos que podían hablar y moverse robóticamente, que revolucionaron la industria de los parques temáticos y a Disney. Yo la primera vez que vine a este parque entré con mi familia y es así como un show de pajaritos donde van cantando y bailando, y recuerdo también haber visto en la serie esta de Disney Plus de Imagineering Story que las primeras veces que la gente entraba a esta atracción se sorprendía mucho porque pensaban que los pájaros eran reales. Qué interesante, la verdad. Yo nunca he entrado. Chabolín fue ya el que me platicó la historia. No creo que entremos, pero interesante. Aquí en Adventureland una de mis atracciones favoritas es la de Piratas del Caribe, igual porque tiene pues mucha historia y está increíble. Y justo enfrente de la atracción, si tienen un poco de suerte, se pueden encontrar a Jack Sparrow, que ahorita está aquí. Now, you swabbies, what be I offered for these hearty heads? Everyone an egg layer. Not lest they be laying golden eggs. Hey there, you bilge rat. You'll never find the treasure without a look at this here map and this lovely key to the treasure. Easy. Have a little time. Stand steady. Here, that's it. Send the climb up his running neck. Here, give us the keys, you little bitch. Amazing, aren't we, Honey Joe? Devils and black sheep, really bad eggs. Drink up for me, Honey Joe. Listo, vamos saliendo de la de Piratas del Caribe, de verdad una de mis atracciones favoritas, una clásica ya aquí en
en Magic Kingdom y también en Disneyland. Y es que Natalia me preguntaba, oye, pero ¿cómo estuvo eso de Jack Sparrow? O sea, ¿por qué lo agregaron después o qué pasó? Ok, miren, las películas de Piratas del Caribe fueron creadas gracias al éxito que esta atracción tuvo en Disneyland, no al revés. Entonces, ellos lo que hicieron fue simplemente, pues, agregar una película para que esta atracción tuviera sentido hoy en día. Pero la inspiración de las películas sale de Disneyland en realidad. Mira, qué interesante. O sea, no fue al revés, como muchas veces pasa, ¿no? Que hacen una película y luego hacen la atracción. Y es que esa atracción revolucionó también los parques temáticos por el tema de la robótica de los animatrónicos, que fueron los primeros que empezaron ya a moverse completamente. El primero, así, fregón que sacaron fue el de Abraham Lincoln en la Sala de los Presidentes. Pero luego fueron estos, entonces... Muy interesante, igual para cuando empezaron a hacer estas atracciones, pues ya le empezaron a meter canciones pegostiosas, agradables, que tú quisieras volver al parque, no solamente por tu experiencia, sino por tus recuerdos, el olor, tus oídos. Entonces, esa musiquita de yojo, yojo, que se te queda pegada, es por eso. No, y aparte están increíbles los animatronics, o sea, por ejemplo, la canción que están cantando o la expresión se ve tal cual, o sea, como si fueran personajes. Y si a mí igual me encanta, es una atracción súper tranquila, súper divertida, tiene hasta una bajadita y como dice Chabolín, la canción de los piratas, ya sabes que siempre que vienes a este juego va a salir y la vas a cantar, muy bonito. Claro, y imagínense, tiene más de 50 años eso, ¿no? ¿Y ahora a qué tierra llegamos? Acabamos de llegar a Frontierland, nos faltó algo en Adventureland que es el Jungle Cruise, pero ahorita tiene muchísima fila, entonces decidimos mejor ir a la tierra vecina que es Frontierland, que también tiene muchísimas atracciones padrísimas, como esta que estamos pasando que es el Splash Mountain. Pero para esa ya tenemos reservado a la 1:30 nuestro Genie Plus, entonces al ratito regresamos. Vamos a una de mis atracciones favoritas que está justo a un lado, a ver qué tal está la fila, que es la de Big Thunder Mountain, que está... El tren más salvaje del oeste. Tal cual. ¿Lista? Sí, ahora sí ya estamos listos para subirnos al Big Thunder. El tren más salvaje del oeste. Eso, mi amor. ¿Qué tal? Está revuelto, yo iba así. Yo igual. Es que no entendía porque yo me resbalé.
Me encantó otra vez. 10, otra vez. Ay, listo. ¿Qué te pareció Big Ay, Thunder? no, estuvo increíble. Esta montaña rusa igual es de mis favoritas, además. Esta no es tanto así como de que vayas súper arriba y caigas. Esto es más así como de dar vueltas y vueltas y vueltas y yo iba así. Pero me divierto mucho. Es buenísima, me esta encanta, es buenísima, igual es de mis favoritas. Y aparte está divertida y muy rápida. Sí. ¡Adiós! Está muy padre. Sí, padrísima. Y no sé si ha estado fallando la app porque nos dice luego 50 minutos, 40 y lo hacemos en 20, en menos tiempo, lo cual es pues mejor, ¿no? Estuvo súper rápido esta fila. Yo creo al ratito si baja la volvemos a repetir porque nos gusta mucho. Sí, aquí en Big Thunder, en Frontierland hay muy buenos rides. Nos falta todavía el de Splash Mountain, pero para ese tenemos Lightning Lane. Entonces lo vamos a hacer ahorita a la 1, todavía faltan 2 horas. Y quería aprovechar también para contarles una pequeña curiosidad del parque. Y es que como podrán ver aquí, todo este laguito, este río es de color verde. Pero no es porque el agua esté estancada o está pestosa, de hecho huele bastante bien y está muy limpia. Esta agua es de color verde porque la tiñen a propósito de este color. Si no, si fuera transparente podríamos ver pues ahí los tracks de los barcos que pasan por aquí, porque pues obviamente no hay barcos que anden libremente por el parque. Entonces es una estrategia que Disney utiliza para ocultar las vías y no perder esa magia Disney. Pasa lo mismo en Jungle Cruise, ya van a ver. Ok, miren, ya casi es mediodía y con este calor, más bien ya es mediodía, no había visto mi reloj. Y con este calor que tenemos ahorita, que es sensación térmica de 40 grados, estos helados, malteadas son la salvación. Aquí en el área de Adventureland hay unos que nos gustan mucho que se llama I Lava You Float, que son estos y cuestan $7 cada uno y tienen así como refresco de Fanta, de mirinda, como una mirinda, así creo que mandarina, perdón, de naranja, perdóname, con helado de no sé de qué, es riquísimos, vean nada más que chulada. Salud. Ahí viene mi favorito de este desfile, el dragón de Maléfica que saca fuego por la boca. Oh, ¿vieron? Ahí viene Pinocho. ¡Woo!
Ahí viene el patrón, ahí viene Mickey. Ay, ¿qué te pareció el desfile, amor? Ay, no, estuvo súper lindo. Además lo vimos completito y nos tocó así. Hasta enfrente casi nunca nos toca así. Lo disfrutamos un buen. Ahí saludando a los personajes, bailando. Muy, muy bonito. Súper rápido además. Precioso. Hay dos desfiles actualmente, uno a las 12 y otro a las 3 de la tarde. Y bueno, creo que hay uno de noche también, pero no estoy seguro. Este que acabamos de ver está a las 12 y 3 de la tarde. Y está bien bonito, especial para los niños, ver a los personajes Sí, y la música. superbonito. El dragón de Maléfica, Las que es mi princesas. favorito. Increíble. Y ahora nos venimos a la mansión embrujada que está aquí también en Frontierland, porque tenía 35 minutos y pues dijimos, ¿sabes qué? Corrimos. Aprovechamos de una vez y pues aquí estamos en la fila. Ahorita les vamos a mostrar este ride Sí. también. There is no turning back now, Nati. Ándale. Cadaverous pallor betrays Órale, órale, órale. almost as though you sense a disquieting metamorphosis. Is Ora, this ora. haunted room actually stretching? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Of course, there's always my way. Ah, ¿viste? Didn't mean to frighten you prematurely. The real chills come later. As they say. Oh yes. No flash pictures. No flash pictures are frightfully sensitive to bright Que no flash pictures. No fue el flash, fue el cuadro. Oh. Qué padre está eso, ¿no? Our library is well stocked with priceless first edition Mira, mira, los libros se mueven solos, amor. Y las estatuas nos voltean a ver. and marble busts of the Send us a message from somewhere beyond. Goblins and ghoulies from last Halloween. ¿Es la buena? Esta es mi parte favorita. Me encanta. Quítale el flash. Ahí está. Luego se enoja, luego se enoja. Ah, ¿viste el que salió? Ah.
Listo, salimos ya de la mansión embrujada. Qué bárbaro, igual me gusta mucho esta atracción, está padre. ¿Qué te pareció? Es que estas atracciones, más aquí en Magic Kingdom, son como, pues muy mágicas. O sea, estamos viendo un mundo fantasma, todos los animatronics, todos los reflejos que tienen, cómo se mueven las puertas, el piano, los libros. La verdad es algo impresionante. Además está bien rico el aire, súper linda la atracción, muy divertida, no da miedo, para toda la familia. Lo que está padre son las ilusiones ópticas, ¿no? Que te Eso hacen también. en el juego. Y ahorita hace rato les dije en Frontierland, pero no, esta está en Liberty Square, Liberty perdón. Square, Lo que sí. pasa es que están pegadas y no hay ningún letrero. De hecho, Y, chiquitita esta. y quería platicarles un dato curioso aquí de Liberty Square. Cuando vengan, fíjense, y justo por en medio del caminito hay como una parte que es café. Bueno, esto hace referencia a la historia real. En la época de los 1800 más o menos, pues todavía no había tuberías bien establecidas en todas partes. Entonces la gente lo que hacía era, pues tiraba el agua sucia, llena de excremento, a la calle y se hacían unos lagos, unos ríos más bien así, pues de popó. Entonces, pues fíjense, ahí les voy a mostrar. Chequen, esto que se ve así café, justo hace referencia a eso. ¿Y qué más también? Aquí no hay algo muy esencial actualmente para nosotros. ¿Qué? En esta zona del parque aquí no hay baños, por lo mismo que estaba platicando Chabolín de las tuberías. Hace mucho tiempo se acostumbraba a que por las ventanas, de hecho se ve en representación en las casitas que hay aquí, que hacían lo de la expresión de aguas, porque así echaban El agua. el agua. Aguas. Aguas, y por eso es que si les anda de la pipi aquí, no hay baño. Pero Sí, caminan más- un poquito y llegan a la otra Sí, tierra. van a Jungle Cruise, perdón, sí es a bonito. el Adventureland o también allá a Frontierland. Y también aquí en Liberty Square hay una atracción muy histórica que es la de Hall of Presidents o el Salón de los Presidentes, y en esa atracción pues está un Abraham Lincoln, un animatrónico de un Abraham Lincoln que fue el primer animatrónico así como en tamaño humano que los Imagineers hicieron funcionar. Y bueno, en su época era un boom. La gente cuando salía el Abraham Lincoln se volvía loca, pensaba que era real y que era pues así como muy impresionante. Hoy por hoy pues es una atracción ahí que nadie va y Ya el que entra a dormirse y a relajarse nomás Yo con el nunca he aire entrado, la acondicionado, ¿no? Yo entré la primera vez que vine porque es de las atracciones favoritas de mi papá y bueno, la única y última vez que me metí fue aquella vez. Ahora vamos a Splash Mountain a refrescarnos, ¿no? Ya, por favor. Ya nos toca nuestro pase que teníamos reservado, entonces ya estamos yendo para allá, porque sí, ya urge que nos llegue un poquito de agua. El calor hoy está Criminal. 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 Oigan, ¿qué creen? O sea, hay tradiciones que no se pueden perder. No lo puedo creer. yo, ¿Como la cuál? verdad. Como la nuestra, o sea, no sé si ya vieron nuestro video de Disneyland París, si no, los invito a verlo. Porque, esperen, porque cuando nosotros fuimos a Disneyland París reservamos igual como un tipo Genie Plus, pero ahí se pagaba la atracción. Pagamos para Big Thunder Mountain y cuando llegamos a nuestro horario, la Descompone. atracción descompuesta. Y nosotros, ¿cómo que descompuesta? Aparte ya casi cerraban el parque, una tragedia. El caso es que ya veríamos a nuestra reserva del Genie Plus, el Splash Mountain, con mucho calor, con ganas de mojarnos. Llegamos y que la atracción descompuesta. O sea, no que se descompone, alguna falla Pero- técnica. Pero, Yo así o sea, esto siempre pasa así, o sea, es normal. Es normal, no se preocupen. Luego lo componen Son y fallitas. nosotros con el Lightning Lane pues tenemos una ventaja porque ya haz de cuenta que nos dieron chance de agendar otro, como si hubiéramos usado pero no lo gastamos y ahora podemos regresar a la hora que queramos. Entonces pues está súper bien. Lo tenemos ahí, book. Entonces, en cuanto volvamos a ver en el mapa que ya reabrió, que ya todo bien, fallitas solucionadas, ya venimos y tenemos directo el Genie Plus. Pero no lo puedo creer, yo estaba así como que, ay, ¿por qué? Ya ¿Otra sé. vez? Ya sé, entonces bueno, cambio de planes, ahorita les avisamos qué vamos a hacer. Oigan, el calor hoy está a unos niveles insoportables. Volvimos a comprarnos algo para refrescarnos. Ahora nos pedimos estas Frozen Lemonades que están muy buenas, la verdad, y baratas también, $4.99 cada una. Que están súper refrescantes, súper ricas, ideales para poder seguir caminando y seguir haciendo cosas aquí en el parque. Sí, qué bárbaro, está calientísimo hoy, 40 grados, imagínense. Rico, y yo de negro, soy bien inteligente, ya ven. Ya está, goté y goté de sudor, pero no importa, aquí seguimos. It's so much harder now to reach you. Your heart is floating in the sky. We known each other for so long. We know our love like an old song. Sing
Llegamos a Fantasyland, una tierra preciosa de los cuentos de hada de las películas de Disney. Aquí se van a encontrar muchísimas zonas de las princesas, Pinocho, la espada y la piedra. Pero bueno, a mí me encanta porque aquí están varias atracciones de las princesas y si no, también hay tiendas y también aquí pueden hacer encuentros para fotos y fotógrafos con ellas. So much harder now to reach you. Your heart is floating in the sky. Esta tierra yo considero que es así como la esencia Disney. Aquí están todas las, pues más bien las atracciones de películas clásicas de Disney. Aquí por ejemplo está PhilharMagic, que ahorita vamos a entrar, pero aquí está Peter Pan, también está la de It's a Small World, todas las princesas de Disney, Pinocho, Mr. Toads, etc. O sea, esto es como el Disney clásico, por así decirlo. Y esta PhilharMagic casi nunca nadie entra, pero un día entramos por equivocación y desde que entramos nos encantó. Está padrísima. No les cuento nada, no sé si puedo grabar. Si puedo grabar, pues les grabo y si no, al salir les platico. Listo, salimos del PhilharMagic. Qué bárbaro, a mí me encanta ese, pues no es un juego, es más que nada como una experiencia en 3D. Por eso no les grabé nada, porque pues no iban a ver nada, ¿no? Y está bien padre, le agregaron nuevas cosas. Ahora sale Coco, el personaje principal es el Pato Donald, pero muy bien. Sí, es como las travesuras del Pato Donald o todo lo que le pasa y nosotros estamos ahí viviendo su experiencia y es 3D, pero también te sientes ahí el aire, los olores, te relajas, te refrescas y lo disfrutas. Es una atracción muy bonita, súper rápido, ni hicimos fila. Sí, no, aparte esa es otra ventaja, nunca hay gente, yo jamás he tardado más de 5 minutos ahí. Entonces pues si vienen, hagan ese. Y ahora tenemos un Fast Pass reservado para Space Mountain. Nosotros nos queremos subir 2 veces el día de hoy. Vamos a ir ahorita y les vamos a mostrar, porque como ya ven que se descompuso el de Splash Mountain, pues nos dieron opción a reservar otro y pues nos aparecía esa opción 2.15 y dijimos, bueno, pues mira, nos gusta mucho, la verdad es mi juego favorito aquí de todo el parque, así que pues lo vamos a hacer doble. Vamos a ir ahorita, les mostramos ahorita toda esa atracción y ya regresamos acá a Fantasyland, que igual les tenemos que mostrar cosas. Estamos llegando a Tomorrowland, o la Tierra del Mañana. Esta es como la parte del futuro aquí de Magic Kingdom, y Walt Disney, como ya les había platicado, era un visionario. Él le gustaba mucho, pues así como pensar cómo iba a ser el futuro y la vida. Entonces pues muchas atracciones que en esa época eran así súper novedosas, pues con el paso de los años se han ido quedando obsoletas y pues han tenido que estar renovando constantemente, específicamente esta área. Y ahí hacia el fondo se ve ya casi terminada la atracción de Tron. Vinieron aquí a construir la misma atracción que está en el Disneyland Shanghai, que está padrísima, de Tron, que de noche prende increíble, y pues la vamos a tener también aquí en Orlando, lo cual va a ser una maravilla. Ojalá y podamos venir aquí después a visitarla y mostrárselas. Sí, yo he visto videos de la atracción de Tron y se ve impresionante, y ya le falta aquí a Tomorrowland algo así muy actualizado en la tecnología, que se ve que va a quedar perfecto. Space sin duda es una de las favoritas y de las mejores montañas aquí en Disney, y pues ya estamos, yo creo, súper rápido de pasar. No manchen, sí nos ahorramos un chorro de fila. ¿Lista, Nati? Muy, muy lista. ¿Cómo vas, Nati? ¡Vámonos!
¿Qué te pareció el Space Mountain? Está impresionante, esta atracción es increíble, además es toda como oscura, como si estuvieras realmente en el espacio lleno de estrellas y de repente vas, bajas, giras, das vueltas, está súper divertida. Yo creo que eso es lo padre de la atracción, que no puedes realmente ver hacia dónde vas, entonces los giros te sorprenden mucho. Luego yo brincaba. Sí, también les pude grabar, pero pues no todo, porque pues no se ve nada, ¿para qué les grabo? Pero me gusta mucho el principio del túnel así azul y toda esta onda como del espacio, pero muy de la época de los 50s, nada moderno. Y eso está bastante padre. Y digo, pues también la filota que nos ahorramos, yo estaba impresionado porque hicimos 5 minutos. 5 minutos, estuvo wow, la verdad. Sí vale la pena el Genie Plus. Ahorita ya reservamos otra actividad para poder hacer. Seguimos teniendo pendiente la del Splash Mountain porque no ha abierto, pero nos ahorramos fácil 50 minutos. Y oigan, algo que no sé si ya les mencionamos es que en el parque hay bebederos y también para rellenar el bote, el termo todo el tiempo, así que no tienen que estar gastando en aguas, a menos que la quieran bien fría. Sí. ¿Verdad? Vamos a ver. Está buena. Estamos de regreso en Fantasyland. Lo que pasa es que teníamos que aprovechar el Genie Plus para el Space Mountain, pero ya, pues continuamos donde lo dejamos. Y ahora nos vamos a subir a una atracción que es así, súper clásica de Disney. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ahora Insta! ¡Tírale fuerte! ¡Va muy rápido! Ay, 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 me gira el mundo ahorita. Esta atracción se conoce como Mad Tea Party y es una clásica de Disney. Se supone que es para niños, pero a nosotros nos gusta subirnos y darle así extremo y fuerte y salir bien mareados. No se suban después de comer, No, aquí sí te mareas, porque así como se suban van a sacar lo que se comieron. Nosotros por eso ya nos subimos, ya podemos comer con calma, pero sí está súper divertida, dura súper poquito, pero nosotros estábamos así, la cabeza daba vueltas. Uy, sí, cuando le di bien fuerte sí me empezó así como que a la máquina. Muy bien, continuamos el tour por Fantasyland y otra vez les recuerdo, pongan atención en los detalles, chequen el piso de las tierras. Ahorita aquí en Fantasyland, como estamos así en la época medieval de los cuentos de hadas, pueden encontrar en los pisos estas, creo que se llaman espuelas de los caballos y así piedras, como si estuviéramos en un pueblito medieval. Chequen ese detalle cuando vengan. Ya adentrándonos un poco en el mundo de las princesas, además del castillo de la Cenicienta, que es el más icónico, el más grande y el más impresionante del parque, también hay otros dos. Está el castillo de la Sirenita, que ahorita estamos yendo para su atracción, y el castillo de la Bella y la Bestia, que la Bella y la Bestia es un restaurante súper famoso y popular que es Be Our Guest. No tenemos la oportunidad de conocerlo en esta ocasión tampoco, pero es súper famoso, se tiene que reservar con mucha anticipación y por dentro debe ser impresionante. Justo estamos pasando, ahora se los mostramos. Por cierto, ahora que les decía Natalia del restaurante de Be Our Guest de la Bella y la Bestia, aquí, no sé si recuerdan en la película que hay una parte donde Lumière empieza a cantar y empieza la canción de Be Our Guest, y entonces hay una parte que dice "Try the great stuff, it's delicious, don't believe me, ask the dishes". Entonces esa cosa, el great stuff, es un postre que aquí pueden ustedes probar y disfrutar, y dicen que está muy bueno. A ver, una pregunta de trivia para todos los que son fanáticos de las películas de Disney. ¿Quién de ustedes sabe en qué pueblo o qué parte de Francia estaba ubicado el castillo de la Bella y la Bestia? Si lo saben, pónganlo en los comentarios, ahí vamos a poner la respuesta. That's what this story's all about. Hey, you're good. I've been waiting for you.
Ahí viene mi parte favorita. What's this? You've come to a stop. Bajo del mar, te echas un pedo, sale muy rojo, huele muy mal. Debajo del mar, te echas un pedo, sale muy rojo, Huele muy mal. Mira, ya se convirtió en humana. No, yo me la sé en español. And they lived happily ever after. ¿Ya viste, Sebastián? ¿Qué te pareció el de La Sirenita? Está súper bonito, igual es un clásico, es muy colorido, con muchas canciones de la película que te hace como vivirla nuevamente. Si te gustan las princesas o si te gustan los cuentos de Disney, la verdad está súper lindo para todos y se disfruta. Muy cortita, la fila súper rápida, 10. Está bueno, y presten la atención al animatrónico de Úrsula, que es uno de los más avanzados también del mundo. Sí. Entra en el top 10. Me gusta, esa atracción es así como para irte a refrescar, descansar, todo relax, muy bien. Y ahora lo que nos toca es ir a comer, que ya son casi las 4 de la tarde, entonces sí, ya tenemos hambre. Igual, con el tema de las comidas, traten de evitar los horarios de comida americanos, europeos, que son más o menos como de 12 a 2 de la tarde, y también sus cenas que son como de 5:30 a 7:30 de la noche, ¿no? Entonces, ahorita tenemos esta como ventana para poder hacer esto y no nos va a tocar mucha gente. Por cierto, platícales, ¿cómo reservamos nuestra comida? Como les decía, ahora ya pueden hacer prácticamente todo desde la app, todo lo tienen en su teléfono. También ya hay muchos restaurantes que tienen la opción de que pueden ordenar en su teléfono y poner el horario en el que quieren ir a recoger su comida. Ahí mismo pagan y ya mismo en el restaurante está la fila donde pueden ordenar si no quieren hacerlo en el teléfono, y está la fila donde ya solo llegan por el pick-up de su comida. Entonces nosotros, mientras estábamos en la fila de La Sirenita, entramos al de Pinocho, que aquí habíamos organizado comer, nunca lo hemos probado. Hicimos nuestro pedido, pusimos el horario que lo queremos, que es justo 3:55, en 2 minutos. Pagamos y ahora ya solo vamos a recogerlo para comer. Está súper rápido y ágil. Ahora les mostramos. Pues súper rápido llegamos, agarramos mesa y ya recogimos nuestro pedido. Nos pedimos 2 pizzas, aquí como que Pinocchio es especialista en pizzas, se ven súper buenas, son como de tamaño individual. Aprox cada pizza estaba en $11, se ven muy ricas. No queremos llenarnos tanto porque tenemos unos postres pendientes. Y nos pedimos un slushy, que para este calor, a comer. ¿Qué tal? Me toca ser catador de pizza, se ve riquísimo, está bien calientita, a ver si no me quemo. Listo, pues terminamos de comer ahí con Pinocho, estuvo delicioso, de verdad. Mención honorífica, yo creo que es de los restaurantes de Disney donde más rico he comido y bien barato, riquísimo. A mí igual me encantó más que nada el precio, porque luego aquí las comidas están un poquito elevadas, pero la pizza estaba riquísima, nos la acabamos todavía, salsa, barbecue, catsup, la bebida igual súper refrescante. Además el restaurante tiene aire acondicionado, nos quedamos ahí un ratito a descansar para retomar energía y seguir con las siguientes actividades, pero se lo recomendamos mucho, Pinocho. Vamos ahora a entrar a la atracción que está aquí saliendo, que es It's a Small World, o Qué pequeño el mundo es, para que vean. Les voy a contar algo bien curioso que me ha pasado a mí. Yo he tenido la fortuna de estar 2 veces en Disneyland de California.
Fuimos al de París, que ustedes ya pues lo pudieron apreciar. Esta es mi cuarta o quinta vez en este parque y esta es la primera vez que me voy a subir a It's a Small World. Jamás lo he hecho, sé lo importante que es para la historia de Disney, me sé incluso su historia, pero nunca lo he visto con mis propios ojos hasta el día de hoy que lo voy a hacer con ustedes. Está México. Muy bien, pues ya terminamos It's a Small World y como les decía, primera vez que yo lo hago, nunca lo había hecho, pero bueno, esa atracción es muy importante para la historia de Disney porque fue una que el mismo Walt Disney supervisó para una expo universal y pues fue un rotundo éxito y decidió de mantenerla pues ahora sí que de por vida en sus parques temáticos. No me perdía de mucho, o sea, no es la gran cosa, pero bueno, por el tema histórico está muy bien. Está bonita, además representa a todo el mundo, los trajes típicos, los diferentes idiomas en que cantan la canción. Es rapidita, yo siempre le decía a Chabolín, vamos desde Small World y nunca quería. Y bueno, ya lo ven, ahora sí la probó. No se pierden de nada si no la hacen, no se preocupen, pero si tienen chiquitines o les gusta esa parte cultural, la van a disfrutar. Oigan, actualización. Ahora estamos ya a punto de entrar a nuestro Lightning Lane para la de los 7 enanos y se nubló un poquito y empezó a hacer un poco de viento. Jamás había estado tan feliz de que se nublara. De verdad, no soportaba ya el calor. Está súper rico ahorita, sí, la verdad, está refrescando delicioso, ya nos tocaba. Y pues ahora ya estamos regresando otra vez a Fantasyland, nos fuimos a tomar otro break porque mucho calor, mucho cansancio, pero ya, de nuevo a los rides. Estamos corriendo hacia la de los enanos porque está empezando a llover y si empieza a llover fuerte la van a cerrar y nos vamos a quedar sin hacer eso. No quiero eso. Y ya pagamos. Y bueno, Splash Mountain pues el día de hoy se descompuso y ya no ha vuelto a abrir, no creo que vuelva a abrir. Y el Jungle Cruise es otro de los que nos falta, pero todo el día ha tenido 80, 90 minutos y ya lo hemos hecho y la verdad es que no está como para formarte por 80, 90 minutos y ya no hay Lightning Lane para ese, entonces quizás hoy no lo hagamos a menos de que baje la fila. Sí, la verdad la fila está larguísima y hay mejores, entonces mejor aprovechar todos los demás y ya si llega a bajar vamos para allá, si no, pues ya nos contarán cómo les va cuando vengan. Miren, esa es la casa de los 7 enanos y Blancanieves.
Esta atracción es cortita, pero está bonita. Sí, aquí. A ver, ¿tú sabes de dónde era Blancanieves? ¿No? Me suena. Alemania, no sabía. Muy bien, nos salimos ya del de los 7 enanos. Hoy me gustó bastante porque no tuve que esperar nada, solo entramos y pues listo. La verdad es que es una atracción que está muy padre. El problema es que yo siento que es muy corta, entonces a veces te dicen, oye, tienes que esperar 90 minutos o 100 minutos para simplemente estar en el ride. Unos, pues ni uno, como 2 minutos nada más, ¿no? 3 a lo mucho. O sea, no sé, es muy rápido, pero está padre, o sea, está muy buena. O sea, sí está medio fuerte, los animatrónicos están chidos. ¿A ti qué te pareció? Sí, mi parte favorita sin duda es cuando entras y ya se ve en la mina, se ven los 7 enanos con los diamantes y después la casita de Blancanieves. Tanto como montaña rusa, la verdad está muy suave. Está muy corta, es lo primero que a mí cuando me subí la primera vez dije, ¿qué? ¿Ya acabó? Y por eso me pesaba mucho hacer la fila, pero hoy que lo hicimos así rapidísimo, la disfruté y me gustó. Ahora tenemos otro Lightning Lane en el Buzz Lightyear Ranger, ¿sabe qué fregados? Donde disparan y está padre, es así de lásers y es interactivo la atracción. Y prácticamente yo creo que subiéndonos a eso, hicimos todo lo que se podía hacer en este parque el día de hoy, a excepción pues de Jungle Cruise y de Splash Mountain, que son dos atracciones que me gustan mucho y pues el día de hoy Splash Mountain se descompuso y el Jungle Cruise lleva como con 100 minutos desde la mañana, entonces pues no, la verdad no nos vamos a subir a perder ahí 1 hora y media en eso, ¿no? Sí, bueno, te falta una atracción también que es muy popular, no es así como la más padre, pero Peter Pan siempre está llenísima. Bueno. La verdad, Peter Pan también siempre tiene un buen de gente, ya la conocemos. Si llegamos a encontrar algún fast line o menos gente, nos subimos, pero igual siempre tiene 60, 70 minutos y está en Fantasyland. Pero bueno, son como las 3 que nos faltarían ya, así como las más padres o las más importantes del parque. Yo difiero, si no se suben a Peter Pan no se pierden de nada. No estoy diciendo que se tengan que subir, solo decía que es otra actividad. Bueno, es otra actividad, pero así como que a la obligada si vienen, pues no, es así tipo como, pues ni como la Sirenita, nomás pasas por puras maquetas. Si nos subimos se los mostramos, si no, busquen un video de YouTube para que vean cómo es. Pero bueno, vamos a subirnos al de Buzz Lightyear. ¡Uy! Terminamos, ahí está Buzz. Hola Buzz. Check the status board to review your score. Remember, to infinity. ¿Quién ganó? 110.500 y yo 198.000. Creo que te gané. Mira, soy Planetary Pilot. ¿Tú igual? Ah, somos equipo. Vámonos. Está entretenido, la verdad está un poco difícil. Yo no le hallaba la disparada, pero está padre. Está bueno, métanse. Digo, ahorita no sé cuánta fila tenga de normal, pero con el Lightning Lane está rapidísimo y pues está divertido al menos para un rato ponerse de competitivos. Bueno, pues ya ahora sí prácticamente terminamos con todos los rides. Y chéquense, les vamos a pasar un tip de fotos. Aquí en el puentecito que está justo de la parte donde está la estatua de Walt Disney con Mickey para entrar al Liberty Square, está este puente de madera. Creo que en el atardecer este es uno de los mejores puntos para sacarse fotos con el castillo. Pueden sacársela desde estos como barandales que están acá o ese miradorcito, o bien desde el puente, sale padrísimo. Sacamos nosotros unas fotos, se las vamos a subir ahí en nuestro Instagram, las pueden buscar en las stories o ya sea en el post, ¿verdad? Y es que además aquí se refleja en el agua el castillo completo y se ve precioso. Yo creo que de aquí han salido las fotos más bonitas, más que del frente. Me encantó este punto de vista. De hecho, yo creo que las fotos más bonitas del castillo no son del frente, ¿eh? Eso que dice Natalia es muy cierto. Siempre sale mucho mejor de los lados. Pero bueno, cuando ustedes vengan, pruébenle, tómense todas las fotos que quieran, disfruten y vaya, nada más ver el castillo es hermoso. Oigan, otra cosa que estoy viendo es que mucha gente ya se está empezando a sentar para el show y son las 7:46, el show empieza hasta las 9. A mí me parece una exageración y que no es realmente necesario empezarte a sentar desde las 7:46. Los fuegos artificiales incluso se ven desde Disney Springs o el otro día que íbamos en el camión.
O sea, imagínense. Así que de donde estén ustedes aquí en Magic Lo van a Kingdom, disfrutar van a alcanzar a ver los fuegos artificiales. No tienen que empezar a sentarse a las 7 de la tarde. Mejor aprovechen el parque y sus atracciones o cosas que les falten, ¿no? Además, como ya mucha gente viene aquí a sentarse, muchas atracciones se empiezan a liberar un poco más. Entonces también estén pendientes de la app para ver los tiempos y le corren a las atracciones que les falten y así aprovechan el tiempo. Nosotros en las veces que hemos venido nunca nos hemos sentado desde antes, siempre llegamos cuando está empezando el show y de todos los ángulos lo hemos disfrutado al 100%. Así va a ser hoy. Está empezando a ocurrir una de mis horas favoritas aquí en Magic Kingdom, que es el atardecer. De alguna manera los atardeceres de aquí son muy mágicos. Apenas empieza a meter el sol, todo empieza a cobrar vida de una forma diferente, con unas lucecitas muy cálidas, los faroles del castillo, hasta incluso los árboles prenden lucecitas así de forma mágica, como con polvos mágicos, ¿no? Increíble, de verdad muy bonito. Sáquense muchas fotos y como les comentaba hace rato, es mejor disfrutar del atardecer que estar ahí sentado esperando para los fuegos artificiales, pienso yo. Sí, vale mucho la pena igual ya darse ese tiempo como para fotos. Se ve increíble como también los juegos empiezan a cambiar, los que son como abiertos empiezan a prender, o las casitas, los castillos, todo empieza a cobrar vida, como dice Chabolín, pasa Tinkerbell a echarles polvitos. Pero sí, se ve precioso. Ya después de que se den una vuelta de fotos o algunos otros rides, ya pueden venir al show que empieza a las 9:20, pero con que lleguen a las 9 yo creo está bien. No creo que puedan vernos, pero estamos a punto de ver el show de luces, que este es nuevo, es por el 50 aniversario. El último que nosotros vimos fue Happily Ever After. ¿Estás emocionada? Estoy súper emocionada, ya que empieces. 2 minutos. Por favor.
Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to breathe. Your honesty would throw me a line. It took me by surprise, but I don't mind anymore. I'm wrestling with graceful poison, straining just to hear your voice in the noise. Want you close to me, close to me, close to me, oh close to me. When I don't have the words to close to me, close to me, close to me, oh close to me. What if I wonder? What if I missed it better? Bueno, pues tenemos muchas cosas que platicarles. Número uno, los fuegos artificiales estuvieron muy bonitos, me gustó mucho que es ahora de mucha acción más que de... bueno, antes era más como show, ahora es más de fuegos artificiales así, muchos tronidos y está padre. No sé si me gustaba más que Happily Ever After, porque Happily Ever After siempre te hacía llorar. Este no me dieron ganas de llorar, pero sí me tenía así boquiabierto todo el tiempo, ¿no? ¿Tú cómo te sentiste? Sí, el show está impresionante desde que empieza, dura 20 minutos y los 20 minutos se está tirando fuegos artificiales que combinan con la canción que ponen, que son canciones de películas, súper bonito, iluminan el castillo, ponen ahí las ilustraciones de las escenas de películas, pero por ejemplo a mí del Happily Ever After me gustaba mucho que antes de todos los fuegos artificiales como que narraba una historia, te hacía recordar tu infancia y bueno, tú ya estabas ahí llore y llore. En cambio este sí, yo todo el día así igual toda la noche sonriendo, viéndolo, está impresionante la cantidad de fuegos artificiales. Son dos experiencias diferentes, pero lo disfruté muchísimo, me encantó. Por dos, increíble. Y noticia o actualización número 2, sí nos alcanzamos a subir al Jungle Cruise, venimos así, apenas terminaron los fuegos artificiales, corrimos, sacamos nuestro lado mexicano y llegamos y lo hicimos en 10 minutos, así que pues ya saben, creo que tienen ahí como un pequeño comodín que jugar cuando vengan al parque, después de los fuegos artificiales pueden irse a la atracción que quieran y yo creo que les va a tocar así muy leve, porque ahorita estoy viendo ya tiene otra vez 50 y eso va a seguir subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo, ¿no? Sí, y la verdad lo disfruté muchísimo, nunca lo habíamos hecho de noche, siempre es una de las primeras atracciones que hacemos en la mañana, con el calor y todo, pero ahorita de noche me encantó porque te haces meterte así como en el papel de que realmente estás como perdido en la selva, en la jungla. Aparte la chica, la cast member era buenísima, nos daba risa, nos metía muchísimo en la historia y los animatronics se ven súper reales. Yo estaba así, o sea, impactada viéndolos y lo disfruté muchísimo, me gustó. Sí, a mí también me gustó más de noche, igual hace menos calor y como dice Natalia, yo creo que el hecho de ir con la lamparita así alumbrando entre la selva, la te sientes así todo pues como
te metes más en la historia y efectivamente los animatrónicos, al no verlos con toda la luz y solo la luz que lleva el barco, más bien la luz del sol, perdón, y la luz del barco, se ven mucho más como borrosos, más reales. Entonces sí, yo creo que igual Jungle Cruise de noche está padre, por si lo quieren hacer también de noche no estaría nada mal. Ahora nosotros nos queda todavía un Lightning Lane que nos sobró del Splash Mountain que se descompuso y pues nos dijeron vayan a la atracción que ustedes quieran y pueden utilizar, como quien dice, ese Lightning Lane. Y es lo que vamos a hacer, vamos a ir a Big Thunder Mountain 2 veces y nos vemos ya después de eso para despedirnos. Muy bien, pues ahora sí llegó la hora más triste de este video, que es el final. Estoy muy contento, la verdad es que me la pasé increíble el día de hoy aquí en Magic Kingdom, pero al mismo tiempo estoy muy triste porque se terminó este día que llevaba tanto tiempo esperando y nada, me siento muy contento porque la pasé muy bien, pero muy triste porque ya terminó. Sí, es un ciclo que no podemos evitar, tanto tiempo y emocionados por venir a disfrutarlo, pero fue un día increíble, lo aprovechamos al máximo, llegamos desde las 8 de la mañana, imagínense, ya son las 11 y seguimos aquí duro y dale, estamos cansadísimos, pero cada esfuerzo valió la pena. Lo disfrutamos al máximo, pudimos hacer prácticamente todo lo que queríamos, seguimos todo el itinerario que traíamos ya planeado, comimos súper rico, repetimos rides, que también estuvo increíble, pudimos ver el show, no, me la pasé de maravilla, sin duda siempre este es uno de mis parques favoritos por el tema de que te conecta con todas las películas de tu infancia, por todas las tierras tan bonitas y los rides tan increíbles, no son así como los más extremos, pero son súper bonitos. Me encanta, sin duda este parque es así como familiar para todas las edades y yo le pongo siempre un 10. Ay, sí, este parque a mí me trae muchos recuerdos precisamente de mi infancia, de cuando yo era niño. Siempre que regreso aquí, de hecho, yo me siento como un niño y también es que disfruto mucho de los detalles de estos parques. Estos parques están llenos de detalles, específicamente lleno de historia. Aquí no solamente vienes a divertirte, vienes a aprender, vienes a disfrutar, a simplemente vivir un día perfecto y eso es lo que logran, sí, un día mágico. Me encantó todo desde la mañana, creo que supimos aprovechar muy bien el tiempo. Les vamos a dejar aquí en la descripción el itinerario que seguimos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de este video con nosotros, que hayan aprendido mucho, que los tips les sirvan a ustedes para cuando vengan a estos parques, que pues vaya, esa es la intención principal de este video. Y pues nada, me voy muy contento, muy pues con ganas de seguir soñando, de seguir creciendo y de regresar otra vez, porque así haya venido yo ya 5 veces. Siempre. No es suficiente y todavía hay cosas que me falta por conocer, ¿verdad? Sí, la verdad siempre que venimos conocemos algo nuevo, aparte de estos parques, como ahora que nos tocó el 50 aniversario, que hubieron muchísimas cosas diferentes, cosas nuevas, decoraciones nuevas, y ya están haciendo más rides, más cosas, o sea, puedes venir y siempre te vas a impactar, siempre te la vas a pasar de maravilla. Estos parques de verdad son mágicos, es algo increíble y pues sí, espero que les haya servido mucho este video. Nosotros les recomendamos mucho también que vean lo del tema del Genie Plus, ahorramos mucho tiempo, agilicen, no se desesperen, si hay fila, pues bueno, hay que hacer algunas filas. Si están cansados, tómense un descanso. Nosotros es algo que implementamos en este día. Si nos cansábamos, nos sentábamos un rato, una media hora en un lugar con aire acondicionado, nos relajábamos y ya, a seguirla. A continuar, sí. Y aprovechamos todo, o sea, son muchísimas horas, entonces no se preocupen, les va a alcanzar el tiempo para lo que quieran hacer. Vengan con toda la actitud para disfrutarlo. Y pues muy bien, ponemos también a su disposición nuestra agencia de viajes para estos parques de Disney, de Universal Studios también, se llama Mi Viaje a Disney. Aquí les vamos a dejar la página web y toda la información de contacto aquí abajo por si quieren reservar sus parques con nosotros, que les ayudemos con sus itinerarios, sus hoteles. Con muchísimo gusto podemos hacer eso por ustedes. Y no nos queda más que decirles que pues sigan viviendo su vida, que sigan sus sueños. Mucha gente piensa que venir aquí a Disney es muy caro, pero no es así. Con mucha planeación pueden lograrlo y ahorrarse mucho en su viaje. Les mandamos un beso, un abrazo, que disfruten mucho. Bye.